¿Qué quiere decir que somos iglesia? Nos llamamos Iglesia San Juan Evangelista. ¿Qué es una iglesia? ¿El lugar, el edificio? ¿Que tenga un pastor o un sacerdote? ¿La gente? O en otras palabras, ¿qué tiene que tener una iglesia para que sea iglesia? ¿Puede haber iglesia sin un edificio, sin un templo? ¿Puede haber iglesia sin un pastor, sin un sacerdote? ¿Puede haber iglesia con solo 2 o 3 personas? En el pasaje de hoy vamos a encontrar algunas poderosas respuestas a estas preguntas y también poderosas lecciones para nosotros. Quiero animarles a que presten toda la atención posible. Es un pasaje denso y que tiene muchas cosas para enseñar, pero también es muy importante. Así que oremos para que el Señor guíe la meditación de esta palabra. Padre, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar en tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor por tu palabra. Mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Tengan sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 16 a partir del verso 13. En el verso 13 vemos que Jesús y los discípulos llegaron a la región llamada Cesarea de Filipo. Mateo pone eso por varias razones. Aparte de dar una referencia geográfica, nos está apuntando a una cosa muy interesante, es que Jesús está adentrándose en un territorio predominantemente gentil, es decir, no judío. Cesarea de Filipo es una región muy importante, era una ciudad greco-romana, o sea, griego y romana, cuya población era mayormente siria y griega. Y esta región, que en los días de Jesús se llamaba Cesarea de Filipo, antes había sido una fortaleza de la adoración del dios pagano Baal, del demonio Baal, en los tiempos del Antiguo Testamento. Y posterior a eso, los griegos entraron y en ese lugar se adoró al dios griego Pan. Y en los tiempos de Jesús, esa ciudad estaba adorando al César, al emperador romano, como Dios. Por eso se llamó Cesarea, por César. Entonces, una ciudad muy, muy idólatra, con una historia profunda de idolatría y de adoración a otros dioses. Y es ese lugar de gentiles, de no creyentes, lejos del pueblo judío, ese lugar de idolatría, el que Jesús escogió para hacerles la pregunta más importante a sus discípulos, la pregunta acerca de su identidad. Es muy interesante, Mateo nos ha mostrado que prácticamente la misión de Jesús de predicar el evangelio, de ir a los suyos, al pueblo judío en Galilea, ya ha terminado. La cruz está más cerca y él está en territorio gentil. La cruz está más cerca. Este es el momento. Los discípulos ahora tienen que decidir. Es como si Jesús dijera, ya chiquillos, vamos a hacer una línea aquí. Este es el momento de la verdad. Necesito que me digan, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pero Jesús les pregunta, la primera pregunta que les hace es acerca de la gente. Mira tu Biblia. Él les dice, ¿quién dice la gente? Los otros, la multitud, la muchedumbre, los demás, que es el Hijo del Hombre. Este es un título que Jesús usaba para hablar de él mismo, el Hijo del Hombre. En el verso 14, los discípulos le responden que para algunos Jesús es Juan el Bautista, probablemente resucitado. Para otros es Elías y para otros es Jeremías o alguno de los profetas. En resumen, para toda la gente, para los demás, Jesús era un profeta. Porque Juan, Elías, Jeremías, todos profetas. El punto es que la gente no se decidía cuál de los profetas. O era Juan, o era Jeremías, o era Elías, o algún otro. Pero un profeta. Todas estas ideas, estas perspectivas son erróneas. Porque la multitud, al final del día, tiene muchas opiniones de Jesús, pero no saben quién es Jesús, no se deciden. Pero en un sentido, Jesús no está tan interesado en la opinión de la gente, sino más que nada en la opinión de los discípulos. La verdadera pregunta es la que Jesús les va a hacer a ellos, porque Él les ha estado enseñando a estos hombres acerca de su identidad y de su misión en todas sus interacciones, por medio de sus enseñanzas, sus milagros, sus conversaciones más íntimas, incluso al utilizar el título Hijo del Hombre, ya les está enseñando quién es Él. El título Hijo del Hombre viene del libro del Antiguo Testamento, Daniel, en el capítulo 7, donde se habla de un Hijo de Hombre a quien se le da autoridad sobre todo el mundo. Entonces Jesús ya les está enseñando a ellos de una forma más intensa, más íntima, quién es Él.
Él les ha mostrado por medio de sus milagros, por medio de sus sermones, quién es Él. Pero ahora Él necesita, Él quiere saber cuál es la conclusión a la que ellos han llegado después de ese periodo de enseñanza, después de ese periodo de discipulado. Por eso en el versículo 15, Él les pregunta, ¿y ustedes? Hay un énfasis en el original ahí, en el texto original. Ustedes es la primera palabra que aparece. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta. Y en el verso 16, nuevamente vemos a Pedro, que ya lo hemos visto antes, ¿no es cierto? Como siempre, el primero en saltar, el primero en tomar la palabra. Pedro asumió poco a poco el rol de líder y portavoz de los discípulos. Y nuevamente aquí es Pedro quien toma la iniciativa y declara, verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es potente. Esta es la primera vez que alguien habla directamente a Jesús y le dice, tú eres el Cristo. Cristo es un título que proviene de la palabra griega Christos, que a su vez es una traducción de la palabra hebrea Mesías, de donde viene Mesías. Cristo y Mesías son lo mismo, significan lo mismo, significan el ungido, ese es el título, el ungido. Y el ungido, el título de ungido, aparece en el Antiguo Testamento 39 veces. Y siempre se usa para hablar de 3 tipos de personajes en el Antiguo Testamento. El ungido era el título que se le daba primero a los reyes. Segundo, el ungido era el título que se daba a los sacerdotes. Y tercero, es el título que se le daba a los profetas. Porque el ungimiento, que es el acto de derramar aceite sobre la cabeza de un hombre, era un rito sagrado por el cual se apartaba a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Entonces eso quiere decir el ungido. El Cristo, el Mesías, es el ungido. Ahora lo interesante es que en los días de Jesús, la palabra ungido se usaba casi exclusivamente en referencia a David, como el rey. De las 3 categorías, rey, sacerdote y profeta, en los días de Jesús se utilizaba más en la categoría del rey. Porque Dios le había prometido a David que su trono sería establecido para siempre, segundo de Samuel 7:16. Entonces en esos días no había un rey judío reinando. Estaban sometidos por el imperio romano. Así que la gente anhelaba el cumplimiento de esa promesa de Dios. Que se levante un descendiente de David, un Mesías, un Cristo, un ungido. Y hablaban, y oraban y debatían. Y su esperanza estaba que llegara este Cristo, este Mesías, un rey, un descendiente de David. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres ese descendiente, tú eres el rey, el Mesías. Pero nota que Pedro no termina ahí. Él dice, el Hijo del Dios viviente. Y con esta última expresión, Pedro dice algo que es muchísimo más superior que simplemente el Cristo. Y en ese lugar donde se adoraba a Baal, a Pan, a César, falsos dioses, es más potente todavía. Porque Pedro está diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Lo que está diciendo es, tú tienes una relación única con el Dios verdadero, el Dios viviente. Todos estos dioses son dioses muertos, no sirven. Hay un solo Dios viviente, el Dios vivo, el Dios real, y tú eres su Hijo. Tú eres su Hijo. El Cristo, el Mesías, el Rey, pero Hijo de Dios. Jesús era y será siempre el Hijo de Dios. Eso quiere decir que tiene la autoridad y el poder de Dios, que es uno con el Padre, el mismo Dios. Y Pedro lo sabe muy bien, porque ha visto a Jesús detener el mar con sus palabras, detener los vientos con sus palabras. A su mandato, Pedro mismo caminó sobre las aguas. Él puede decir, tú eres el Hijo de Dios. Esta es la verdad más completa y grande acerca de Jesús hasta ahora en el Evangelio de Mateo. Nadie ha dicho más que Pedro. Es la revelación. Y en los versos 17 a 19 Jesús responde a Pedro con 3 afirmaciones muy importantes. Jesús le dice, primero, que Pedro es bienaventurado porque ha recibido la bendición de Dios. Segundo, que Pedro será fundamental para la edificación de su iglesia. Pedro será la roca. Y tercero, que Pedro tendrá autoridad fundamental para el establecimiento de su iglesia. Estos versos, que son la respuesta de Jesús a Pedro, han llegado a ser muy discutidos en la teología cristiana. Así que quiero exponer, ojalá rápidamente y de una manera que se entienda, qué quiere decir cada una de estas 3 cosas. ¿Ya?
y espero que pueda ser claro y que pueda ser de bendición. Vamos a lo primero. Jesús le dice a Pedro que él ha recibido la bendición de Dios. Miren tu Biblia, Jesús le dice, bienaventurado. Es la misma palabra que utilizó en las bienaventuranzas. Del griego makarios, quiere decir feliz, quiere decir bendecido. Pedro, eres feliz, eres bendecido. ¿Por qué? Porque recibió una revelación del Padre. Jesús le dice, esto no te lo ha revelado cualquier hombre, sino el Padre. Mientras la gente tiene ideas acerca de Jesús, mientras la gente tiene opiniones, es un profeta, es Elías, es Juan, todas esas son especulaciones, ideas muy bonitas, conceptos muy lindos. Claramente la gente le tiene en alta estima a Jesús, un profeta. Pero son definiciones equivocadas porque son incompletas. Sin embargo, Pedro acaba de decir la verdad más profunda acerca de Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dice que esa verdad se la reveló Dios. De hecho, Jesús hace un contraste muy interesante, no sé si lo notaste en el verso 17. Él le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, resaltando su condición humana. Tú eres hijo de Jonás. Jonás es tu papá. Lo que acabas de declarar, lo que acabas de confesar, no te lo enseñó Jonás. No proviene de Jonás. No proviene de la enseñanza de tu padre ni del mundo. Proviene de mi padre. De mi padre. Por sí mismo, Pedro nunca podría haber producido este entendimiento. Ese es el punto. Lo que Pedro acaba de decir acerca de Jesús, queridos, no es nada más y nada menos que un milagro. Porque nadie puede llegar a entender quién es Jesús de verdad a menos que el Padre se lo revele. La gente de la que Jesús preguntó al principio, esa gente está expresando lo que la mentalidad humana puede llegar a entender. Ve a Jesús, ve sus obras, ve sus enseñanzas. Es un profeta. Y está bien, pero está incompleto. Sin embargo, Pedro recibió una bendición especial. El Padre le dijo quién era Jesús. Y esa es la primera afirmación de Jesús a Pedro. Lo que tú dijiste proviene del Padre. No de tu mente, no de tu padre Jonás. Proviene del Padre. Por lo tanto, eres bendecido. Qué bendito es aquel que ha entendido quién es Jesús. Qué bendición más grande es que tú y yo podamos entender quién es Cristo. Eso es un milagro. Queridos hermanos, entender quién es Jesús es nada menos que un milagro. La obra directa del Padre. Ahora, la segunda cosa que Jesús le dice a Pedro es más compleja de entender. Él hace un juego de palabras en el verso 18. Mira tu Biblia. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Esto es un juego de palabras. En español no se nota mucho porque Pedro es muy diferente a roca. Pero lo que Jesús está diciendo aquí y lo que se expresa en el original, esto es Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces es la misma palabra. Y estos versículos son muy debatidos y muy controvertidos a lo largo de la historia de la iglesia. Porque ¿cuál es la relación de Pedro y la roca? Para muchos cristianos, especialmente en el círculo evangélico, hay rechazo a la idea de que Jesús le dé tanta importancia a Pedro. Como decirle, sobre ti voy a edificar mi iglesia, como ponerlo demasiado en alto. ¿No es cierto? Bueno, yo les diría, no han leído un poquito más adelante, Jesús después lo va a descifrar enormemente a Pedro. Le va a decir, Satanás. Pero, entonces, para muchos, cuando Jesús dice, tú eres Pedro, dicen, no, esto no puede ser así. Entonces Jesús estaba diciéndole a Pedro, tú eres Pedro, pero cuando dice sobre esta roca, Jesús dijo, pero sobre esta roca, apuntándose a sí mismo. Y muchos hacen esa distinción. Tú eres Pedro, perdón, tú eres Hugo, pero hoy día te voy a usar de ejemplo. Tú eres Pedro, y sobre esta roca que soy yo, voy a edificar mi iglesia. Esa es una interpretación muy común hoy día, donde Pedro sería nada más que Pedro, mientras que la roca sobre la cual se edificará la iglesia es Jesús. Hay otras interpretaciones que han surgido en este verso, pero no tengo el tiempo para analizarlas todas. Simplemente quiero señalar que en el texto original no hay una distinción ni una diferenciación entre Pedro y Jesús. Eso de decir, tú eres Pedro y sobre esta roca, no se ve esa distinción en el texto. Es una interpretación muy atractiva, sí, pero no es realmente concluyente en el análisis del texto. Y nosotros nos debemos al texto. Lo que Jesús está diciendo aquí en el texto es en esencia, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cómo entender este pasaje? La lectura más natural de este versículo es que Jesús está apuntando a Pedro como alguien que va a tener un papel fundamental en el establecimiento de su iglesia.
Sobre el fundamento de Pedro y de los apóstoles, Jesús va a construir su iglesia. Eso quiere decir que Pedro va a tener un papel importantísimo en el fundamento de la iglesia. Y eso va acorde con el relato bíblico, porque hasta ahora Pedro ha sido el portavoz, ha sido el líder de los 12, el primero en caminar sobre las aguas, el primero en confesarle. Y Jesús le otorga este liderazgo a Pedro y le promete que él va a ser el líder de su iglesia durante sus inicios. Y eso lo podemos confirmar con la historia de los eventos bíblicos. Si tú lees el resto de la Biblia, te vas a dar cuenta que Jesús se aparece primero a Pedro después de resucitar, Lucas 24:34. Y luego es a Pedro a quien Jesús le imparte un ánimo especial, diciéndole 3 veces, alimenta mis ovejas, Juan 21. Y luego vemos a Pedro ejerciendo un liderazgo entre los discípulos antes de Pentecostés. Es él el que dirige a los discípulos en Hechos 1:15-26. Y luego en el mismo día de Pentecostés, Pedro está liderando, Hechos 2:14. Y después de Pentecostés, en Hechos 3, en Hechos 6, Hechos 12, Pedro está liderando la iglesia. Pedro realmente llegó a convertirse en una piedra fundamental en el establecimiento de la iglesia cristiana. Pero el punto que no debemos olvidar es que no es Pedro quien construye la iglesia. Y ahí está el error del otro extremo de la interpretación de ese pasaje, que es la interpretación que tiene la Iglesia Católica Romana, donde le da a Pedro una autoridad sublime. Jesús está diciendo bien claramente en este pasaje, tú eres la piedra sobre la cual yo edificaré mi iglesia. Quien edifica la iglesia no es Pedro, es Cristo. Pedro no es nada más que una herramienta. Importante sí, fundamental sí. Pero una vez que Pedro desempeña ese papel, hace lo que tiene que hacer, Pedro desaparece de escena. De hecho, en el resto de la Biblia, después de que Pedro ejerce el liderazgo, después de que Pedro arranca la iglesia, después de su predicación, donde se convierte en miles en Pentecostés, Pedro va apagándose y retirándose del escenario bíblico. Mientras que hay otro que surge y empieza a tomar importancia. ¿Quién es? El apóstol Pablo. Y Pablo termina siendo la figura más importante al final. Porque Pedro cumple su función. Lo que Jesús le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, se cumplió cuando Pedro lideró el inicio de la iglesia. Entonces no debemos ir al extremo de ver a Pedro con una autoridad eterna, como el rey de los apóstoles. Pero tampoco deberíamos irnos al otro extremo de negar el papel importante que Jesús sí le dio a Pedro en la fundación de su iglesia. Y por último, quiero decir que al final fue el mismísimo Pedro quien zanjó el tema controversial de quién es la roca de la iglesia. Si tú lees Hechos 4:10, esto es Pedro diciendo valientemente, este es Jesús, la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Al final Pedro dijo, sí, es verdad, yo soy, el Señor me ha dado el ser la piedra sobre la cual ha edificado su iglesia, pero hay una piedra más importante, es Cristo. Porque de todos los cimientos en una construcción, para construir un edificio se requieren piedras, y Pedro es una de esas piedras. Pero la piedra angular es la más importante, la piedra del ángulo. Y Pedro dice, eres Jesús. No soy yo, es Jesús. Pedro tenía claro quién era el verdadero fundamento. ¿Quién es el que construye la iglesia? Es Jesús. Queridos, es Jesús quien construye la iglesia y la construye sobre el trabajo, sí, el trabajo de los apóstoles, la predicación de Pedro y los apóstoles. Sí, los apóstoles y Pedro fueron muy importantes, pero al final del día la iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia depende de Cristo. Él la sustenta con su palabra. Y esos apóstoles son importantes siempre y cuando estén de acuerdo y sometidos a la Escritura. Pedro es importante, los apóstoles, los profetas, los obispos, los presbíteros, los diáconos. Pero al final del día, todos estos son seres humanos. Líderes que deben ser fieles a la palabra de Dios. ¿Lo necesita Jesús para su iglesia? Sí. Pero si faltan, Dios puede levantar otros. Lo que no puede faltar en la iglesia es la palabra de Dios. La presencia de Jesús. Los apóstoles, profetas, obispos, presbíteros, diáconos van y vienen. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso la siguiente frase en el verso 18 es tan importante. Porque es una promesa absoluta para la iglesia. Jesús le dice que ni las puertas del Hades triunfarán sobre la iglesia. ¿Qué es el Hades? No tiene nada que ver con helado.
Hades es una palabra griega que se utilizaba para hablar del reino de los muertos en la cosmovisión judía. Algunos Biblias lo han traducido también como sepulcro. Y también en la Biblia representa al infierno. Entonces Jesús está diciendo aquí que ni el infierno ni la muerte prevalecerán, triunfarán sobre la iglesia. ¿Y por qué las puertas del Hades? Las puertas habla de fortaleza. En una ciudad, recordemos que en los días de Jesús vivían en ciudades amuralladas. Y la parte fundamental de una ciudad es la puerta, porque la puerta de acceso a la ciudad es la puerta de ingreso y es la puerta por donde los atacantes pueden invadir a la ciudad. Por lo tanto, las puertas debían ser fuertes. Las puertas hablan de protección, de fortaleza. Entonces, cuando Jesús dice las puertas del Hades, está diciendo el poder, la fuerza de la muerte, el poder, la fuerza de Satanás no triunfarán sobre la iglesia. Jesús promete que ni la muerte ni el diablo podrán derrotar a su iglesia. Nota que es la iglesia de Cristo, no la iglesia de Pedro. Su iglesia, su familia de la fe. Y aquí Jesús está preparándoles a ellos, porque un poquito tiempo más tarde, todos estos discípulos van a tener que enfrentar la persecución, el martirio. Y nosotros también como sus discípulos. El mismo Pedro nos va a recordar en su carta que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero la iglesia, Jesús dice, no morirá nunca. No será derrotada nunca. ¿Por qué? Porque Jesús saldrá victorioso sobre la muerte y sobre Satanás al tercer día, cuando resucite de la muerte. Por eso es que Jesús promete la victoria absoluta de su iglesia. Y esa promesa es también para nosotros. Ni siquiera las fuerzas más fuertes, valga la redundancia, ni las fuerzas más fuertes del diablo van a poder derrotar a la iglesia de Cristo. Y luego Jesús, la tercera cosa que hace es decirle a Pedro que le da las llaves del reino de los cielos y la autoridad para atar y desatar. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque esto también ha traído mucha confusión en la predicación. Por ejemplo, las llaves del reino en manos de Pedro han dado origen a esa imagen popular, ¿no? Donde vemos a Pedro en la nube, en la puerta del cielo, y es ahí el que con su lista está tomando, a ver, sale, Iván, ¿no sales en la lista? Sorry, no puedes entrar. Pati, tú sí estás en la lista, entra, Pati, entra. Entonces esa imagen popular, ¿no? De Pedro ahí con las llaves, pero eso no tiene ningún sentido bíblico. Cuando Jesús le dice que tú tienes las llaves del reino de los cielos, le está diciendo que Pedro será quien abra el acceso al reino de los cielos. Y eso es potente. La gran pregunta es, ¿cuándo pasó eso? Pedro sigue ahí en la puerta abriendo y cerrando. En la Biblia vemos claramente que esta promesa de Jesús ya se cumplió el día de Pentecostés, porque fue Pedro el primero en proclamar a Jesús resucitado junto con los demás apóstoles. Y ese día, por la predicación de Pedro, miles se convirtieron. Las buenas noticias alcanzaron a los judíos en Pentecostés. Y en el capítulo 8 de Hechos vemos que luego los samaritanos, de hecho Pedro va donde los samaritanos para orar por ellos e impartir el Espíritu Santo. Y en el Hechos capítulo 10 vemos que también llegó a los gentiles. En estos pasajes de la Biblia vemos que Pedro ya usó las llaves del reino que Jesús le dio para abrir la puerta de los cielos. Y hoy día, ¿qué está haciendo Pedro? Pedro está en la presencia del Señor. Las puertas del reino ya están abiertas. Dios no necesita un portero ahí. Las puertas ya fueron abiertas. Y hoy día todos aquellos que responden al mensaje del Evangelio, el mensaje que predicó Pedro, que predicaron los apóstoles, hoy día, escúchame bien, pueden ingresar al reino de los cielos por fe. Así que no tengan miedo de que Pedro esté ahí. Puede ser que él, dependiendo de si le agrada o no tu peinado, te deje entrar o no. No. Por eso me corté el pelo. No es que Pedro está ahí. Las puertas ya fueron abiertas. Lo que te da acceso al reino de Dios no es Pedrito, es el Evangelio, la fe en el Evangelio. Ahora, ¿qué quiere decir esto de atar y desatar?
En el fondo es simple. Si entendemos el lenguaje que utilizaban los maestros judíos en los días de Jesús. Era muy popular en los en los rabinos judíos, el lenguaje de atar y desatar para hablar de la autoridad de declarar perdón. Atar y desatar aquí no tiene nada que ver con atar o desatar demonios o atar y desatar bendiciones, como algunos hoy día leen este pasaje. Jesús les dijo, todo lo que ates, no quien quiera que ates. Está hablando de algo, no de alguien. En el lenguaje, en la predicación rabínica, el atar y desatar se utilizaba para enseñar lo que el pecado hace en nosotros. Si alguien permanecía en pecado, si alguien no se arrepentía, los rabinos decían, está atado por el pecado, que es el mismo lenguaje que utilizó Pablo para hablar de las ataduras, de la esclavitud del pecado. Sin embargo, si alguien se arrepentía de su pecado, era desatado, era libre. De hecho, la palabra desatar es sinónima de liberar, libertar. Y esa es la idea. Entonces, cuando Jesús le dice que Pedro tiene la autoridad para atar y desatar, le está dando la autoridad para ejercer la disciplina, para declarar o remitir el perdón de pecados de alguien. Ojo, no es la autoridad para perdonar o para retener el perdón. Esa autoridad la tiene Dios. No es que Pedro puede decir, hoy día no me caíste bien, no te perdonará Dios. No es que él tenía la autoridad para negarle el perdón a alguien, sino la autoridad para proclamar esta persona está desatada, libre de condenación o está atada. Que es lo mismo que enseña el Nuevo Testamento que debe hacer la iglesia con aquellos que pecan y no se arrepienten de su pecado. Claramente el Nuevo Testamento enseña que la iglesia debe ejercer el ministerio de la disciplina. Debe llamar a todas las personas al arrepentimiento. Y si alguien no se arrepiente, debe insistirle y llamarle al arrepentimiento con un testigo. Y si esa persona se niega, pese a que han ido con testigos a decirle que está pecando, debe nuevamente llamarle al arrepentimiento públicamente. Y si esa persona todavía, después de haber sido llamada públicamente al arrepentimiento, no se arrepiente, entonces deben excomulgarlo, deben declarar esta persona no es arrepentida, no hay que tratarla como creyente. Esa es la autoridad que tiene Pedro y también la iglesia para declarar, para proclamar, para ejercer autoridad, para declarar el perdón sobre una persona. Y lo mismo pasa en el caso contrario. Si a la iglesia viene, por ejemplo, alguien que es muy conocido por sus pecados y se arrepiente y se congrega y empieza a crecer en la fe, pero todo el mundo sabe que esta persona es pecadora, ¿qué hacemos? La iglesia tiene la autoridad de decir, por medio de sus líderes, hermanos, esta persona ha profesado su fe en Cristo, se ha sometido a la autoridad de la iglesia, a la autoridad de Cristo, está con nosotros un buen tiempo, y sus palabras y sus hechos demuestran que lo que él ha dicho es verdad. Sus palabras y su conducta muestran un cambio. Él ya no peca más, se ha arrepentido, por lo tanto es nuestro hermano. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está hablando aquí Jesús. La autoridad de atar o desatar es la autoridad de proclamar el perdón de Dios sobre una persona. No la autoridad de dar, otorgar o retener perdón, porque esa autoridad la tiene solamente Dios. Los que reciben el evangelio son desatados de sus pecados, mientras que los que lo rechazan siguen atados en sus pecados. Luego de decir estas cosas a Pedro, Jesús le prohíbe a sus discípulos que divulguen que Él es el Cristo. ¿Por qué? Porque la gente todavía no entiende qué es lo que significa que Él sea el Cristo. De hecho, el mismo Pedro no entiende todavía todo. Él sabe que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero lo que Pedro no sabe todavía es cuál es la misión de este Cristo. Cuando Jesús comienza a hablar de su misión, unos versos más abajo, que Él tiene que sufrir y morir, Pedro se le cruzan los cables. Dice, no, eso no va de acuerdo a mi concepción de el Cristo. Y Jesús tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. Porque hasta este momento ni siquiera Pedro ha podido deshacerse de esta imagen, de esta comprensión política del Cristo libertador,
de un rey triunfante que no puede sufrir ni morir. Jesús es el Cristo, pero el Cristo que sufrirá y morirá en la cruz. Por eso es que todavía Jesús no les permite divulgar que Él es el Cristo. Si te das cuenta, no he llegado a explicar todo el pasaje. Eso será quizás para otro sermón, pero quiero detenerme aquí. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros hasta ahora en todo lo que hemos visto? Les traigo 3 cosas y con esto quiero cerrar. Primero, mira nuevamente en tu Biblia el verso 15. Jesús les preguntó a sus discípulos enfáticamente, ¿quién dicen ustedes que soy yo? El énfasis está en que Jesús quería la respuesta de sus discípulos. Ustedes, yo quiero saber ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? Toda la gente, queridos hermanos, alrededor nuestro, la sociedad, la cultura, los filósofos, los religiosos, tienen toda clase de ideas y pensamientos y teorías acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de qué tenemos que hacer para obtener la vida eterna. Pero hoy día la pregunta que realmente importa es, ¿qué piensas tú? Y creo yo que la palabra nos está haciendo esa pregunta a nosotros hoy día, hermanos de San Juan Evangelista. ¿Qué pensamos nosotros acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? El Señor te está preguntando a ti hoy, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Estamos listos para dar una respuesta honesta? ¿O seguiremos la tendencia y la opinión de otros? Esta es la pregunta más importante de todas. ¿Cómo respondemos? Es mi oración que sea el Padre quien nos dé la revelación de responder con sinceridad. Tú eres el Cristo, pero no el Cristo que piensa la gente, el Cristo de las Escrituras, el Salvador, mi Señor, el Hijo de Dios. Segundo, mira el verso 18. En el verso 18, Jesús da una promesa solemne a la iglesia. Ahí Él dice que Él es quien edifica la iglesia sobre el fundamento de Pedro, de los apóstoles, pero Él es el que edifica la iglesia. Él, Jesús, la iglesia es de Él. Por lo tanto, ni la muerte, ni el diablo podrán derrotarnos. Piénsalo bien y quiero que esto lo puedas impregnar en tu mente. Piensa bien en lo que voy a decir. La iglesia, nosotros le pertenecemos a Cristo. Por lo tanto, ni la muerte, ni el diablo podrán derrotarnos. ¿Cómo respondemos a esa promesa? Yo creo que la respuesta correcta es respondiendo con valor. Hermanos, seamos soldados cristianos, sin miedo. No tenemos que tenerle miedo ni a la muerte, ni al sufrimiento, ni al diablo, ni a los demonios. Dejemos de ser cristianos tibios y remolones simpatizantes de la religión. Seamos huestes de la fe, como dice el himno, que marchan firme en medio de la batalla. Son feroces y fuertes las fuerzas del mal en contra nuestra. Es verdad, va a haber sufrimiento, es verdad, pero más fuerte es nuestro Señor. Y Él es quien nos protege, Él es quien nos edifica. Jesús siempre nos dará la victoria. Ningún mal prevalecerá en contra nuestra. Los sufrimientos pueden venir, el pecado puede asolarnos, la lucha contra las tentaciones puede ser dura y las fuerzas del mal pueden ser grandes, pero no van a derrotar a la iglesia de Cristo. Porque Cristo nos prometió y lo que Él promete se cumple. Su ayuda, su consuelo y su victoria están aseguradas. Así que para responder a la pregunta inicial, ¿qué necesitamos para ser su pueblo especial, para ser iglesia? Necesitamos a Jesús en el centro. Necesitamos su palabra. Todo lo demás, edificios, instrumentos, sillas, pastores, obispos, líderes, son buenas bendiciones por las que debemos orar, pero no imprescindibles. Donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, dijo Jesús, ahí estaré yo. Para ser iglesia,
necesitamos a Cristo en el centro. Y gloria a Dios que nosotros tenemos a Cristo, ¿no es cierto? Por eso la pregunta más importante nuevamente es, ¿quién es Jesús para ti? Si Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tu Señor y mi Señor, somos hermanos, somos iglesia. Y gloria a Dios, tenemos edificio, tenemos instrumentos, tenemos un pastor, aleluya, tenemos muchas bendiciones. Gloria a Dios por eso. Pero lo que realmente es imprescindible para ser pueblo de Dios es Cristo. Es Cristo. Con Él estamos seguros. Amén. Oremos.